Que Dios lo use. Amén, amén, amén. Gracias, Rubén. Bendecimos la vida de todos ustedes. Espero que seamos un instrumento de bendición y de la gracia del Señor. Vamos a orar para iniciar todas las actividades y dejarlo en manos del único que puede guiarnos a toda verdad. Señor bendito, estamos aquí reunidos con el propósito de tu convocatoria. Hemos respondido con el deseo de servir a nuestros hermanos, reconociendo siempre que en el cuerpo de Cristo, Señor, todos somos útiles. Te pido, bendito Espíritu Santo de Dios, que pongas en mi boca palabras que vengan de ti y que procedan del mismo corazón del Dios. También te pido que nos ayudes a todos nosotros a entender. El tema que vamos a tratar es muy importante porque es lo que Dios quiere que conozcamos. Es Dios hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro intelecto. Es su Sagrada Escritura la revelación perfecta y completa del único Dios que quiere que nosotros y Él, conociéndonos, lleguemos a tener una relación de vida eterna. Padre, seas honrado a través de nuestro Señor Jesucristo y que el Santo Espíritu nos ayude a glorificar ese nombre que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría y sobre todo no hay otro como Él. Gracias. Amén, amén y amén. Amén, amados. Les presento a mi esposa que me acompaña. Aleluya. Vengo protegido, como es primera vez que vengo. Amén. Bien, el tema es un tema muy importante porque la Biblia es el lugar donde vierte la palabra de Dios para que cada uno de nosotros pueda brevar en ella, pero sobre todo que conozca la voluntad de Dios. No hay manera de poder amar a Dios, no hay manera de poder alabar o adorar a Dios, mucho menos servir a Dios, si nosotros no sabemos cuál es su voluntad. Porque estaríamos haciendo nuestra voluntad, que es lo que generalmente acontece. Creemos que estamos sirviéndole a Dios y emprendemos una actividad, emprendemos hasta un ayuno y no es para ti, Señor. Pero no es cierto, porque hasta para eso hay la forma de cómo hacerlo conforme a su voluntad. Hemos preparado los temas que ustedes pueden ver acá en la parte de abajo. Yo espero que tengan la paciencia y nos podamos ver un buen tiempo. Amén. No es un día, sería imposible hablar de la Biblia en un día. Por eso vamos a requerir varias sesiones. ¿Verdad? Que el Señor ponga en ustedes ese, como dice el pastor Rubén, el compromiso. Porque entre más lo conozcamos, pues más vamos a poder estar en su perfecta voluntad. Bien, me van a permitir moverme un poquito. Pero la cámara. Mire usted, sin saber, tenemos amarres, sin saberlo. Bien, empezaremos con el tema de los libros sagrados. Los libros sagrados, no solamente la Biblia es considerada sagrada, sino que cada religión considera al libro de donde él toma su doctrina, sus mandamientos y lo hace sagrado. De tal manera que es muy común oír por ahí, Dios es el mismo Dios. Amén. Entonces el libro de los musulmanes, el Corán, pues ese se puede leer y así vamos a conocer a Dios.
O podemos leer el Bhagavad Gita de los hindúes y vamos a conocer a Dios. Eso no es cierto. Amén. Dios no es un nombre, Dios es un título de honor. Por lo tanto, todas las religiones le dan ese nombre a su Dios. Y por lo tanto, eso es lo que crea la confusión de que el Dios es el mismo y no hay tal cosa. Amén. Nuestro Dios es muy particular y vamos a irlo conociendo poco a poco y al final veremos ese Dios que nos dio a su Hijo y revelándose Él en su Hijo y su Hijo en Él, nosotros sí lo conocemos y sabemos quién es, dónde está, dónde vive, cómo se relaciona con nosotros y nosotros con Él. Entonces el primer punto es, y estamos viendo creo en la parte de atrás los libros sagrados, Enrique, por favor, y ahí vamos a ver los más importantes. Obviamente hay muchísimas religiones en el mundo, pero por ejemplo, la religión egipcia, que se considera hasta ahorita documentadamente la más antigua, ¿verdad? Tiene su Dios. Él no tiene un Dios, tiene muchos dioses, ¿verdad? Depende del área que estemos hablando. Y tienen un libro que es el más conocido de todos, que es el Hadad o el libro de los muertos. Ese libro habla de todos los dioses que están en el inframundo y ahí ellos consideran que ese Dios gobierna y está en poder. Luego tenemos de la India, tenemos los Vedas y el Bhagavad Gita, y vamos viendo los tiempos más o menos aproximadamente en que se escribieron esos libros. El mazdeísmo de Persia, tenemos el budismo de la India y de Asia, tenemos la hebrea antigua, que es la Torá del pueblo de Israel, y luego tenemos la cristiana, que es prácticamente la universal. ¿Por qué le ponemos? Inclusive en su origen decía católico, quiere decir universal, ¿eh? No es una mala palabra, ni tampoco se demoniza uno si la dice. Católico quiere decir universal, y eso es una palabra acuñada por los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces la cristiana es universal porque en todo el mundo hay gentes que están en esa. Después voy a hablar de religión y fe, que son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Entonces luego tenemos el catolicismo. La cristiana estamos hablando del año 55. Amén. Del catolicismo estamos hablando del año 400, ya después de Cristo. La judía, que no es la misma que la hebrea. Amén. Porque ahora ellos tienen su libro que es el Talmud, ya no es la Torá de Moisés. Esa es del año 500 al año 700. El Islam del año 630 al 700 con su libro el Corán. Los mayas con el Popol Vuh. Amén. La mormona, la adventista y los testigos de Jehová. Estos son de muy reciente creación. Sin embargo, son religiones que tienen su Dios. Amén, que tampoco es nuestro Dios. Entonces, ese es el primer punto, es no, si usted se acerca y se junta con un hindú y usted le dice, no, la Biblia es el libro sagrado, y él le va a sacar a usted el suyo. Y obviamente es natural. Estamos hablando de dos dioses diferentes. Amén. Ese es el primer punto. Vamos a pasar al siguiente. No se puede vivir sin fe. No solamente hay la fe en Dios, hay la fe en sí mismo, hay la fe en instituciones, hay gente que se juega la vida hasta por un equipo de fútbol. Amén. La fe es la confianza que tenemos en alguien o en algo, desde nosotros mismos hasta el Dios del universo. Todo eso es fe. Por eso es muy importante que yo sepa qué fe profeso, porque si no puedo estar en confusión. Amén. No, que yo le tengo fe al pastor, mejor téngale usted fe al Señor Jesús. Amén. Porque todos nosotros somos parte de
el equipo de Jesús. La fe es la de Él y nosotros la hacemos nuestra. Pero puede ser que alguien se confunda también en esa fe y usted va a seguir a alguien que está confundido en su fe. Amén. Entonces, ya la Escritura habla de estas partes. Tenemos dos textos. Uno es Jeremías 8:8, amén, en la que dice: ¿cómo decís vos, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Amén. Esto fue en la primera ocasión en que se pierde el pueblo de Judá, debido a la mala dirección de sus sacerdotes. Amén. Y luego tenemos la de Ezequiel 13:8, que dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Esta es la porción donde los va a entregar totalmente al pueblo de Babilonia. Y dice: yo estoy contra vosotros. Si usted lee el libro de Jeremías, usted va a ver constantemente cómo creen ellos que están en lo correcto. Amén. Cómo ellos están pensando que adoran a Dios y prácticamente están en contra de Dios. Eso es muy común cuando no tenemos la claridad de quién es nuestro Dios. Amén. Si usted tiene una idea de Dios, lo más prudente es que la confronte con la Escritura. Y si su idea de Dios coincide con la Escritura, usted está con el Dios correcto. Amén. Y todo eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a ver dos tipos de fe, que son las que predominan sobre la tierra. Una es la de los evolucionistas y otra es la de los creacionistas. ¿Quiénes son los creacionistas? Los que creemos que el Señor en 6 días hizo la tierra y todo cuanto existe. ¿Quiénes son los evolucionistas? Todo aquel que piensa que no fue Dios el creador, sino que es producto de una experiencia, producto de la nada, producto del azar, producto de fuerzas. Amén. Entonces, me voy a retirar tantito para que puedan ver con claridad este video, ¿sí? Gracias.
Amén. Creo que me excedí un poquito. Amén. Pero es que vamos a hablar del fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Y es necesario que en nosotros no haya ni la más remota posibilidad de creer que la Biblia no es la palabra de Dios. Bien, ahorita les hablé de la evolución. Ustedes saben que hay demasiadas dogmas, filosofías, creencias, corrientes, doctrinas, etcétera, que cada vez nos quieren apartar más de la dirección de la palabra. Amén. Bien, vamos a continuar después de este tiempo de reflexión y vamos a ver por qué la Biblia, perdón, Rubén, ¿no podrían mover la cámara y yo me pongo acá para, sí, por favor, porque muchos están luchando por verlo? Estoy mejor yo. Aleluya. ¿Por qué la Biblia tendría mayor valor que cualquiera de los otros libros? Eso es legítimo preguntar, ¿verdad? Nosotros mismos y todos aquellos que profesen otra religión u otra fe. ¿Por qué podemos nosotros asegurar que la Biblia es la ruta correcta en comparación a los demás libros que existen en el mundo? Bien, vamos a ver algunas aseveraciones por qué nosotros decimos que la Biblia es la forma correcta de relacionarse con Dios. Primero, la historia de la humanidad se dividió en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Aunque ahorita hay una cometida internacional para borrar eso de antes de Cristo y después de Cristo, y lo están sustituyendo por antes de la era común, después de la era común. Amén. Eso ya se viene manejando desde hace muchísimos años dentro de los movimientos esotéricos. Amén. Eso de la era común. Bien, ahora ya saltó a la parte pública. Entonces, la Biblia habla de Cristo, aquel que dividió la historia de la humanidad en dos partes. Usted nunca jamás ha oído antes de Buda y después de Buda. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo realmente impactó todo el mundo. Eso nos hace creer que Él, que dividió la historia de la humanidad en dos partes, entonces el documento que habla de Él es un documento especial. La influencia en el mundo de sus leyes, credos, artes y música. Usted habrá oído en muchos congresos y conferencias que el origen de nuestra cultura es judeocristiana. Amén. Entonces, inclusive, muchas de las, estábamos comentando, por ejemplo, lo que está dando el gobierno de México a los de 60 años y más, es un principio que está en la ley mosaica, ¿verdad? A todas las viudas que sean mayores de 60 años deberán ser recogidas y los hermanos deberán de sustentarla. Amén. La jubilación, la semana de 6 días de trabajo y 1 de descanso, todo eso viene de la Biblia. De ahí lo tomaron. Amén. Obviamente ahora hay otro movimiento y pretende que nosotros olvidemos el origen de tantos beneficios que hemos recibido, sobre todo la mujer. La Biblia levantó a la mujer de una manera extraordinaria. Amén. Que después el Corán ha vuelto a meterlas en la oscuridad y atrás de los velos. Pero la Biblia realmente levantó a la mujer y la puso, varón y hembra los creó. Amén. En igualdad. Su origen divino. Amén. La providencia de Dios para su preservación. Cuando vayamos viendo cómo fue perseguida la Biblia, usted conmigo llegará a la conclusión, solo Dios la pudo guardar. Se le vino todo el mundo encima, textualmente todo el mundo encima a ese libro, a ese documento.
Amén. Y no pudieron ni con todo el imperio romano durante 300 años. Pretendió borrar las escrituras de los cristianos. No pudieron. Amén. De eso iremos hablando, mis amados. El evangelismo a todo el pueblo y nación. La Biblia dice que después de que sea el evangelio dado a conocer a todo el mundo, vendrá el fin. O sea, la Biblia es textual. Cuando todo el mundo conozca la Biblia, vendrá el fin. O sea, es un libro totalmente determinante en las áreas escatológicas, o sea, el final de los tiempos. Amén. Entonces, eso no hay ningún otro libro, ni por asomo, ¿verdad? Diga, no, pues cuando todo el mundo conozca o sepa inglés, se va a acabar el fin del mundo, o alguien que pretende alguna otra, cuando todo el mundo sepa computación, se va a acabar. No, no hay tal. Ni siquiera se les ha ocurrido tal aseveración. Y este documento lo tiene desde hace 2000 años. Amén. Su impresión y tiraje en el mundo. Es verdaderamente sorprendente. ¿Sabrán ustedes cuántos millones de Biblias se venden al año? Cuando se venden 100,000 copias de una novela en Estados Unidos se le llama bestseller. Bueno, de la Biblia todos los años se venden 200 millones de Biblias. Y ahora otra información más, 100 de esos millones las imprimen en China. No porque sean cristianos en China, no, por negocio, porque en China es más barata la impresión. Así que en China imprimen por negocio 100 millones de Biblias y 100 millones en las demás partes. Está convertida a cerca de 2000 idiomas, lenguas o dialectos. ¿A quién le interesaría tanto, mis amados? Es obra de Dios, esa no es obra de hombres. Amén. Convertido, bueno, aquí en Chiapas tenemos a 5 lenguas, la verdad. Usted puede encontrarla: Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Mame. Y uno dice, bueno, ¿cuántos habrán como para que lean la Biblia si nosotros los mestizos no la leemos? ¿Verdad? Y ahora resulta que en el área indígena están traducidas a 5 idiomas, dialectos naturales. Y por último, las profecías. ¿Cómo unimos la parte de la profecía con su origen divino? Bueno, vino Jesús a la tierra, lo salvó de sus pecados, se llevó todo en la cruz por usted. Pues eso estaba profetizado desde los libros de Isaías, los salmos de David, amén, Amós, muchos profetas profetizaron y Jesús cumplió. Y no cumplió 1, 2 o 3, cumplió más de 100 profecías del Antiguo Testamento. Científicamente, si 8 se hubieran cumplido, prácticamente es una probabilidad de 1 a no sé cuántos números en el universo. Y él cumplió más de 100. Eso garantiza que la Biblia es divina. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce el futuro. Si de algo se jacta nuestro Dios, es de que conoce el futuro, domina y controla el futuro, el presente, amén. Entonces, esas son las aseveraciones que le pueden decir a la Biblia, ¿verdad? Es como si usted, digamos, le dijera, no, mi papá es el campeón de Chiapas. Ay, sí, corrió en tantos segundos, ¿verdad? Le dieron la medalla de esto, ¿verdad? O sea, está presentando credenciales que le permiten, ¿verdad?, jactarse de esa posición. Por eso la Biblia, con estas aseveraciones, se jacta de ser lo que dice que es. Amén. La voluntad de Dios manifiesta. Ok, mis amados. Bien.
Muchos dicen que la Biblia, en el caso de la ley de Moisés, no es más que una copia del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi lo han fechado en el 1750 a.C. y la ley que se dio en Moisés fue en 1550. Hay 200 años ahí de diferencia. Y por eso dicen que Moisés se copió el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi tiene 292 preceptos. Amén. La ley de Moisés tiene 613. Así que entrando ya hay una diferencia. El Código de Hammurabi no tiene ni un mandamiento moral. La ley de Moisés tiene 10 mandamientos morales. Una cosa es hablar de asuntos civiles, otro asunto es hablar de impuestos, otro asunto es hablar de la tenencia de la tierra, pero de mandamientos morales, solamente aquel que tiene autoridad moral puede hablar de los mandamientos morales. Eso no lo tiene el Código de Hammurabi, ¿verdad? Por lo tanto, no esa aseveración que la academia quiere hacer para minimizar a la Biblia no tiene sustento, y eso ha sido ya muy discutido y demostrado que no es más que es un intento, ¿verdad? Un intento de la academia de que aquellos que no estén bien entendidos puedan ser engañados. Bien, ahora sí vamos a ver algo acerca de la Biblia. Tomé este sistema y espero que se sumen a mí para que yo no esté hablando constantemente, porque llega el momento en que uno aburre, o el tono de voz. Entonces vamos a ir haciendo una mezcla de videos, ¿verdad? Y temas, ¿verdad? Gracias. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser sabio, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios su propósito. Ella alimenta nuestra mente.
reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Gracias, gracias. Ya me están abrumando. Gracias, son muy solícitos en la casa. Entonces, con ese video usted ya tiene más o menos un panorama un poquito más amplio. Tenemos preparado un material escrito que vamos a ir ya poniéndonos de acuerdo con el pastor Rubén. Se lo vamos a ir entregando después de... Está modulado, si ustedes vieron abajo está modulado. Cuando terminemos el módulo 1 se los vamos a entregar. ¿Por qué? Porque si se lo entregamos antes, allá va a estar en su casita con la pierna cruzada, tomando café y leyendo el material, ¿verdad? Así los obligamos a que vengan, vamos a tener la lista de quienes vienen y a esos se les entregará. Amén. Bien, ¿qué significa Biblia? Bueno, etimológicamente viene de la palabra griega biblos. Y biblos no es plural, biblos es singular, que significa libro. Luego el plural del libro es biblón. Amén. Entonces a la Biblia la conocen como el libro de libros, ¿verdad? Si fuéramos griegos diríamos que es biblos, de biblón, ¿verdad? Libro de libros. Entonces de ahí viene su nombre. Inclusive hay una ciudad que se llama Biblón, amén. Entonces, eso es lo que significa Biblia, no es más que una suma de libros que fueron aisladamente escritos y que juntos forman Biblia, que ya para nosotros sería plural, amén, el libro de los libros. Bien, ahí vienen unos datos, nada más para ilustrar. Hay gente muy especial, mis amados, que es muy minuciosa, ¿verdad? Han contado palabra por palabra y hay una parte por ahí donde dice cuántas veces una palabra ha sido repetida y una cosa extraordinaria. Amén. Paciencia de santo. Entonces, estos son datos que tenemos de la Biblia. Vamos adelante. Bien. Ahí tenemos los libros que ustedes conocen. Y la fecha probable de su escritura, vamos pasándola, hijo, sí, los profetas mayores, los profetas menores, ¿verdad? Las epístolas, más o menos los años en que dicen que las escribieron, ¿verdad? Pues ahí si queremos tener fe, lo creemos, ¿verdad? Y si no, no hay ningún problema. Ok, entonces esta es la relación, todo esto lo van a tener en el documento ese que les vamos a dar, ¿ya ven? Porque ahorita vamos a ir rápido para no... Ok, hay una parte importante referente a la Biblia. ¿Escribió Moisés los 5 libros del Pentateuco o le ayudó a alguien a Moisés? Pues le ayudó a alguien, le ayudó Josué. Porque es muy difícil que los muertos escriban, ¿verdad? ¿O no? Y entonces Moisés subió al monte Pisgah y ahí le dice al Señor, mira, ahí van a entrar tus hermanos. Y luego Moisés le hace un intento más y le dice, Señor, dame chance de entrar. No me hables más de ese asunto. Dios habla una sola vez, mi hermano, no pierda usted.
Amén, tiempo. Si le dijo que no, no. Y si le dijo que sí, corra, porque ya lo está esperando su bendición. Amén. Entonces le dice a Moisés, mira qué hermoso. Y desde ahí vio todo Canaán. Y ya bajó y le dijo, ponle las manos a Josué porque les vas a transmitir la autoridad. Imposición de manos significa autoridad delegada. Bien, pero eso ya no, ya después de que murió allá en el monte y que le puso las manos, nadie sabe dónde está enterrado Moisés, ¿verdad? Bueno, Satanás sí sabe. Porque hay una porción, dice que estaba peleando el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Es tremendo ese diablo. Amén. Pero nadie sabe de condición humana en dónde está enterrado Moisés. Entonces Josué escribió esa pequeña parte final, ¿verdad? Para que pudiera haber una conexión entre el libro de Deuteronomio y el libro de Josué. Amén. Entonces ahí le echó la manita a Josué. Ok. Pero no modificó nada, nada más dejó constancia. Hay otros libros también que han sido ayudados para hacer. Por ejemplo, la mayoría tiene la idea de que Salmos los escribió David, ¿verdad? No. Nada más escribió 73 salmos. De ahí le echó la mano, amén, Asaf, los hijos de Coré, amén, Emán, y también hay un salmo de Moisés y 2 de Salomón. Amén. Entonces, los salmos en total fueron realmente escritos por 5 autores. Claro, uno, y ahí David se lleva la mayoría, ¿verdad? Pero no todos. Amén. Salmos 71, 72, ese no son de David, son de Asaf. Bien, entonces hubieron algunos colaboradores, amén. En el libro de Daniel también se tiene bien determinado que en el libro de Daniel hubo gente que terminó de escribir esos libros, los que son reconocidos, ¿verdad?, como libros sagrados, porque también hay libros de David que son apócrifos, ¿verdad?, pero dentro de los libros sagrados, porque el libro de Daniel se escribe en hebreo, en arameo y en hebreo arameo. Entonces ahí se determina que otras gentes intervinieron para terminar y concluir. Era muy común que un profeta tuviera seguidores. Jeremías tenía a Habacuc, ¿recuerdan? ¿Verdad? Y Lamentaciones, por ejemplo, es un libro que no lo escribe Jeremías, sino lo escribe Habacuc. Amén. Entonces, hubieron otros que participaron, sí, pero siguiendo la dirección de aquellos que recibían la revelación. Porque la palabra no dice que Habacuc sea profeta. Amén. Entonces él no pudo haber recibido revelación directa, pero sí pudo haber recibido, ¿verdad?, información de Jeremías. Y él plasmarla en un documento, y eso es lo que le hace tener la validez. ¿Vamos entendiendo? Bien. ¿Qué es la Biblia? Esa definición yo le recomiendo de que usted se la aprenda de memoria. Amén. La Biblia es la revelación progresiva de la voluntad de Dios con el hombre. Repito, la Biblia es la revelación progresiva de la voluntad de Dios con el hombre. Amén. La Biblia no fue revelada de un golpe. Primero los 5 libros con Moisés. Amén. Luego escribió Josué, luego el tiempo de los jueces, cada uno en su porción. Amén. Entonces, y en cada libro vamos encontrando como si Dios estuviera revelándose. Y cada libro es un trazo. Amén. Un trazo que le va dando forma hasta llegar a los evangelios, donde el Señor Jesús descubre totalmente la revelación del Dios
nuestro. Amén. Pero mientras vino dando pinceladas para que la imagen se fuera tomando forma. Amén. Por eso es progresiva. No la dijo todo de una vez. Por eso algunos profetas no entendieron, especialmente Isaías, con Isaías 53. Amén. Ni el mismo Isaías entendió lo que el Señor le estaba revelando. ¿Por qué? Porque no era para esos tiempos. Porque la revelación progresiva de Dios tiene tiempos de cumplimiento. Amén. Cuando lleguen los tiempos, entonces se ve con toda claridad, como nosotros ahorita, por ejemplo. Apocalipsis prácticamente es un libro abierto. Ya Apocalipsis, ay, ¿qué será esa bestia? Amén. No, ya está revelado. Ya nomás hay que esperar que asomen, ¿verdad? Cada uno vaya asomando en su tiempo. Ahí está, pues, mira. Ahí está, ahí está. Aleluya. Ya no es como en el caso, porque la revelación ya es completa y es total. La revelación universal para todos los hijos de Dios ya fue dada. Amén. Por eso la posición de la ortodoxia cristiana es de que ya no hay revelaciones generales. Amén. Hay revelaciones particulares, hay revelaciones congregacionales, pero no revelaciones universales. Ya no las hay. Amén. Así que ya no hay manera de meterle otra hojita, ¿verdad?, a la Biblia, ya está completa. Bien, entonces la Biblia es la revelación progresiva de la voluntad de Dios para con la humanidad. Y de ahí deriva lo que Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y sirve para enseñar, sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, sea... ¿a dónde nos va a llevar la Biblia? Perfección. Aquel que diga, no, yo ya estoy hecho, yo ya estoy terminado. No, mi hermano, todavía estás muy sancochado. Te falta tu tratamiento, falta todavía. Amén. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la perfección. Por eso yo lo tengo que tolerar a usted, a usted, a usted y a usted, porque yo no soy perfecto ni usted tampoco lo es. Amén. Y por eso ese fruto del Espíritu, que es la tolerancia, yo la puedo manifestar si yo entiendo lo que la Escritura me está diciendo. Amén. ¿Va a llegar un día que vamos a ser perfectos? Sí. Claro que sí. Amén. Entonces, nada más sigamos las instrucciones de la Biblia para que lleguemos a ser perfectos, porque aquí es donde están. Si lo andamos buscando por otros lados, si lo andamos buscando en revelaciones de hombres iluminados, pues así vamos a terminar, confundidos como ellos. Amén. Porque ya tenemos guía. Nosotros no andamos preguntando dónde queda el paraíso. Sabemos dónde queda el paraíso. Todavía no estamos ahí, pero vamos para allá. Amén. Ya en la Biblia nos ha indicado todas las cosas. Y en la que sigue nos dice una cosa. ¿Recuerdan ustedes que el Antiguo Testamento era prácticamente el mensaje de Dios exclusivo para un pueblo? Amén. Algunos, si preguntara a alguien y dijera, oiga usted, ¿los hebreos eran el pueblo escogido de Dios? Sí, eran sus consentidos. Amén. Nada más que por caprichudos. Amén. Por apóstatas, por herejes, perdieron el llamamiento santo. Amén. Como lo puede perder cualquier cristiano. ¿Ok? Entonces, pero ahora las Sagradas Escrituras ya no son propiedad. Era tan tremendo esto que solamente se podía escribir en el hebreo. Ya cuando veamos las lenguas van a ver que no es así como nos platicaron. Nada más se podían escribir en hebreo las escrituras. Y para eso por personas
autorizadas y que tuvieran ascendencia sacerdotal. Amén. Entonces ellos la tenían exclusiva, tanto que ahora, que no sé si usted vea de esos videos, ¿verdad?, que los tienen cargando unos rollos grandotes ahí dentro de una tela que muy hermosa y decoradas. Así las tenían, nadie las podía ver ni tocar. Ahora las escrituras son para todos. Amén. Usted trae una Biblia en sus manos, usted tiene toda la revelación de Dios en sus manos. Ya no necesita usted ir a buscar aquel que estaba metido en lugares muy particulares. Ya no tiene usted como Saulo de Tarso irse a poner a los pies de Gamaliel, amén, para que le enseñara la Torah. No, ahora lo tiene usted en sus manos. De a 25 pesos, de a 50 pesos, de a 500, de a 700, de a como usted quiera. Aleluya. Entonces ya está abierto para todos. Lo que Dios dijo lo puede conocer cualquiera. Amén. Aún no siendo cristiano. Yo leí la Biblia varias veces siendo un impío. ¿Por qué? Porque estaba acceso a mis manos. Porque ya no está encerrado. Ya no es propiedad de unos cuantos. Amén. Lo triste es de que estando ahora tan accesible, no la leamos. ¿Verdad? Y no la lee solamente aquel que no le interesa su salvación. Aquel que le da lo mismo morir y que lo entierren aquí en el Panteón de Tuzo, en el Terán, en el Ejido de Plan de allá, y cualquier lado le da lo mismo. Pero aquel que está cuidando su alma, aquel que verdaderamente ya entendió que solo tiene una oportunidad, al hombre se le ha dado una vez la vida y después vendrá el juicio. Entonces le dedica todo el tiempo de su vida para saber si va en el camino correcto de la salvación de su alma. Y ahora tenemos la gran bendición de que la tenemos en nuestras manos para decir, ya me desvié. Amén. Y si quiere usted saber si está usted desviado, no, lea usted Mateo 5, 6 y 7 y ahí échale palomita. Amén. Si todavía se enoja usted cuando se le atraviesa la combi, crucecita. Amén. Si no ha usted perdonado a su suegra, a su suegro, a su esposa, a su hermano, crucecita. ¿Verdad? Si no es grande el asunto. Mateo 5, 6 y 7. Y va usted a ver, si lo hace usted en estos días, el próximo jueves, los voy a ver más radiantes. Viernes, perdón. Próximo viernes van a estar más radiantes, van a entender que había cosas que corregir. Amén. Bien, entonces ya es propiedad de la humanidad, las Escrituras. George Washington, les pongo ahí nomás porque fue el primer presidente de los Estados Unidos, dijo, es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Amén. Yo creo que vamos a mandar hacer unos 1000 de estos, ¿verdad? Y se los vamos a mandar al presidente de México, al presidente de... Aleluya, para que entiendan lo que estos hombres sabían. Bien, la que sigue dice, la Biblia es un registro fidedigno. ¿Recuerdan que empezamos hablando de fe? Bien, si usted ya sabe y tiene fe en Dios, el Dios de la Biblia, entonces a usted no le costará saber que la Biblia es un registro fidedigno de la relación de Dios con la humanidad. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? No sé si a usted no le pasó, bendito Dios. Si le está pasando, pídale al Espíritu Santo que le ayude. ¿Cómo va a ser posible? Todos los días en la mañana caía maná. 2 millones de gentes comían maná. Amén. Y al otro día, maná. Durante 40 años, maná. No, hombre, eso es cuento de fábulas, ¿sí?
Usted no cree en Dios. Usted no conoce al Dios de la Biblia, mi hermano. Y entonces, cada momento vamos nosotros cuestionando lo que la Escritura dice. Amén. Y usted lee, ahí viene la viuda de Naín. Y el Señor Jesús se compadeció de ella y le dijo, paren. Y le dijo, levántate. Y se lo entregó a su madre. Sí, porque acababa de morir, tenía apenas 24 horas. Pero lo de Lázaro, ese sí no me la creo. 3 días muerto, ya, porque según la revista médica científica Review Medical Clinic, dice que al 3er día ya los órganos suaves se han deteriorado. Amén. Hasta la hermana María le dice, Jesús, ya hiede no lo vais a sacar. Para que vean que allá también había cristianos incrédulos en aquel tiempo. Aleluya. Y el Señor le dice, si tú crees, verás mi gloria. Levanté a la hija de Jairo, tenía minutos de morir. Luego levanté al hijo de la viuda, que tenía ya un día y lo iban a enterrar. ¿Es que no sabes, María, que mi gloria va de gloria en gloria, de gloria en gloria? ¿Qué caso tiene que yo sacara a Lázaro antes de morir y viniera yo y pusiera mis manos y sanara? No, tenía que morir más días que los otros para que supieran que yo no me agoto, que mi poder jamás termina. Aleluya. ¿Qué le quiero decir hoy? Que si a usted ya le hizo un milagro el Señor, el que sigue viene más grande. No hay más. Si no le ha hecho ninguno, ay sí, ya preocúpese usted. Aleluya. Amén. Bien. Entonces, vemos, mis hermanos, ¿de dónde nos trasladó el Señor Jesús? O más bien el Padre. De las tinieblas a la luz admirable. Y para que ya no se vuelva usted a perder, le deja su Escritura como lámpara, para que usted ya pueda caminar solito. Él ya lo trasladó a usted y ahora le deja las Escrituras para que usted se alumbre, ¿verdad? Como nos alumbramos a veces con el celular. Nada más, esa es la Biblia ahora. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Amén. Entonces, la Escritura ahorita está funcionando como una lámpara para que no nos perdamos, mis amados. No hay manera, no hay forma de que usted y yo nos perdamos si seguimos la Biblia. Si andamos sustituyendo la Biblia por otros escritos, se va usted a perder. Amén. Y le voy a decir ¿a qué cosa es semejante la Biblia? ¿Se acuerda usted de la Torre de Babel? Amén. Todos hablaban un idioma. Y el Señor, para que no se pudieran comunicar entre sí, lo que hizo fue darles nuevas lenguas, ¿verdad? Poderoso Dios. Por ahí hay un video, no sé si lo han visto ustedes, que en la Torre de Babel, cuando Dios la quiso destruir, mandó rayos y mandó... No, el Señor es como el silbo apacible, su poder es poder, no tiene por qué andarlo mostrando a cada rato. Y nomás les dijo, bueno, vos vas a hablar chino, vos vas a hablar japonés, vos vas a hablar chapaneco, vos vas a hablar mexicano, amén. Y todo el mundo se confundió, ¿verdad? Bueno, ahora es a la inversa, ahora de las múltiples formas de pensamiento que teníamos, amén, de las múltiples creencias en las que andábamos cada uno de nosotros, nos junta alrededor de la Biblia. Y ahora la Biblia es la lumbrera. Ahora la Biblia es nuestra palabra. Ahora la Biblia es nuestro idioma común. Aleluya. Por eso el que se aparta de la Biblia le va a pasar lo que le pasó a los de la Torre de Babel. Entrarán en confusión de entendimiento, palabras y formas de pensamiento. Amén.
En la siguiente, ahí nos dice lo que hace la Biblia. Pablo es tremendo, mi hermano. Alguno le ha de haber preguntado, él dijo, oiga Pablo, ¿yo cómo agarro sabiduría? Porque muchos dicen, no le entiendo a la Biblia, mire este pastor. ¿Qué, la estás leyendo en inglés, mijo, o qué? No, pues ¿cómo no le vas a entender si es para niños? O eran aquellos niños hebreos, eran coeficientes de IQ 140, 150. Amén. Ahora resulta que los adultos no entienden la Biblia. No. Lo que pasa es que la interpretación que tú le estás dando a la Biblia es con tus formas de pensamiento, con tus paradigmas, con lo que tú aprendiste, con tus dogmas, con tus filosofías, y eso hace que la Biblia no se te revele, sino que vos querés que la Biblia diga lo que tú ya tienes prejuiciado en tu cabeza. No, es al revés. La Biblia es para que nos limpie el espíritu de nuestro entendimiento y podamos entender lo que Dios nos está comunicando. Amén. Entonces Pablo le dice, oiga, pónganse a orar, hombre. Aleluya. Yo creo que es lo que dice el pastor a ustedes, ¿no? Oiga, ponete a orar, mijo. 3 días de ayuno y ora. Amén. No, pastor, yo quiero que usted, con su unción. No, 3 días de ayuno y ora. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tengas 3 días de ayuno y ores y tengas la revelación, esa es tuya y no te la quita nadie. Si estás dependiendo de la unción de otro, entonces va a ser constante tu dependencia. Amén. Y lo que quiere el Señor es que todos le sirvamos, ¿verdad, mis amados? A eso nos llamó, a servirle. Para eso tenemos que ser conocedores de su voluntad. Entonces, aleluya. Bien, después de esta comento. Sí, Enrique, adelante. Hasta esta 8ª clase del curso de Teología Sistemática. Espero que sea de mucha bendición y utilidad. Nomás me dices cuando van 5 para las 8. Si pasamos ahora de la doctrina del carácter de Dios a sus obras, es lógico empezar con la obra que más que ninguna otra tiene su base en su carácter y sus atributos. Estamos hablando de sus eternos decretos. Pero ¿qué es la soberanía de Dios? Soberanía es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad en el universo. Como el tema es de los decretos de Dios, los decretos de Dios es un nombre que se le da a sus propósitos eternos. Por estos decretos, Él libre e inmutablemente ordenó todo lo que ocurre. Sus decretos incluyen tanto aquellas cosas que han sido ordenadas eficazmente, o sea, Dios usando su poder para producir un efecto determinado, y aquellas que han sido ordenadas permisivamente. Así que ahora, ¿dónde basamos todas estas enseñanzas? Pues Efesios capítulo 1 verso 11 es la base de todo este proceso. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, y aquí viene la otra parte, según el designio de su voluntad. El decreto de Dios es su predeterminación eternal de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Y todo lo que sucede en el tiempo es porque Él lo ha ordenado. Esta es la doctrina del decreto de Dios, es decir, que Dios ha propuesto o decretado desde la eternidad todo lo que ha de pasar, y cómo Dios omnipotente
suceda. El que decreta es Dios. El que decreta es Dios. Él es el que tiene el poder. Él es el soberano. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que ha preordenado todas las cosas que han de suceder en la eternidad. Dios en su soberanía, y ese es el punto en que hacemos énfasis, lo hace la teología sistemática, Dios en su soberanía es quien decreta que las cosas habrán de suceder, y como dijimos anteriormente, todo conforme a su propósito, por el puro designio de su voluntad. Dios es el supremo creador, el supremo gobernante del universo. Él tiene esa prerrogativa debido a sus perfecciones, debido a su carácter, debido a su posición como creador y gobernador del universo. Como creador, su dominio es perfecto, sus decretos son finales. Debido a su autoridad como gobernador del universo, Él debe ser obedecido. Él dice y las cosas pasan. En esta parte vamos a hablar un poco sobre lo que es la palabra hebrea etzá, que está relacionada con los decretos. Significa también, se traduce también como consejo, plan, aconsejar, acuerdo, consejero, designio y propósito. Por eso vemos que hay otras palabras más que están relacionadas con decreto, como lo es bulé o telma, que se traducen también como voluntad y como designio. Por consejo, tu voluntad, tu designio, eso que tú tenías para que las cosas lograran darse, para que las cosas sucedieran. Así es que las cosas suceden a través del tiempo porque este ha sido el decreto de Dios, esta ha sido la voluntad de Dios, este ha sido el consejo, el designio de Dios. Palabra que pudiéramos usar también o podemos encontrar también es eudoquía, que se traduce como agrado, como complacencia, como buena voluntad, anhelo, propósito y elección. Es decir, lo vemos como la libertad, todo esto del decreto. Las cosas suceden porque a Dios le ha agradado hacerlas. Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios vio que era bueno, le agradó, tuvo complacencia con lo que había sucedido. En esto se muestra su buena voluntad, su propósito eterno. Dentro de las características de los decretos de Dios podemos ver la relación que hay con la omnisciencia de Dios, es decir, su conocimiento libre. Dios perfectamente sabe todas las cosas posibles y reales y sus causas. Este conocimiento necesario, perfecto e ilimitado, forma la base de sus decretos eternos. Dios es sabio. Dios sabe que es lo mejor para la humanidad. Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. De allí, Dios libremente ordenó sus decretos. El conocimiento específico de sus decretos lo llamamos su conocimiento libre. Entonces nosotros podemos confiar en que Dios Todopoderoso, soberano, supremo regente, nuestro Padre eterno celestial, sabe bien lo que necesitamos cada uno de nosotros. Él ha ordenado las cosas para que nosotros podamos salir victoriosos en nuestras situaciones. Él ha ordenado las cosas para el beneficio de la humanidad. Él hizo los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible, siempre para el beneficio de sus criaturas. Lo otro es que hay una relación de los decretos con Dios mismo y con el ser humano. Los
los decretos de Dios tienen que ver con sus obras en relación con la creación y el ser humano. De algunos de sus actos Dios es responsable como autor, otros son permitidos por Él, lo que nosotros llamamos los decretos permisivos. Dios también decretó las obras y actos de su creación y sus criaturas. De algunos de estos actos Dios está directamente responsable como autor, otros son permitidos por Él, aunque decretados eternamente, son ejecutados por la libre agencia del ser humano. Por lo tanto, en estos casos es el ser humano el autor moral. Estos son decretos permisivos de parte de Dios. Por ejemplo, lo que la humanidad misma hace, la forma de administrar este planeta de parte del ser humano, Dios lo ha permitido. Todas esas cosas que ustedes ven que suceden en el mundo, todos esos actos de injusticia que el ser humano comete, no es para decir Dios es el responsable, sino que Dios lo ha permitido, pero cada uno de nosotros es responsable de lo que uno mismo hace. Amén. ¿Por qué pasamos este video? Porque hay que saber que todo cuanto existe, lo que exista, lo que suceda, lo que acontezca, está totalmente bajo el control absoluto de Dios. Amén. Algunos dicen, pero ¿por qué me está pasando esto? Ahí entra usted en la voluntad permisiva de Dios. Amén. Porque si la voluntad de Dios se aplicara de una manera radical, pues ya ninguno de nosotros estuviera sobre la tierra, ¿verdad? Entonces cuando cometemos algún acto pecaminoso, entramos en la voluntad permisiva de Dios. Amén. En la que todavía no nos alcanza su juicio, pero que tampoco estamos bajo la cubierta, amén, de su gracia. La Biblia es un decreto de Dios, amén. Podríamos decir que la Biblia es la suma de los decretos. Ya saben que los decretos son documentos en el mundo natural. Bueno, si juntáramos todos los decretos de Dios, tendríamos la Biblia. Entonces Él dijo, hágase la luz se hizo. Vimos todo Génesis 1 y no es más que los decretos de Dios en la creación, ¿verdad? Después vendrá otro decreto, el que le dio a Adán y le dijo, no comas del árbol del conocimiento. Ese fue un decreto. No le hicieron caso a Adán y Eva, entraron a la voluntad permisiva de Dios y fueron echados del huerto. Amén. Y así son todas las cosas. No acontece nada en su vida, amado, menos ahora que usted ha recibido a Cristo como su Señor y único Salvador. Si antes las criaturas de Dios estaban bajo su dominio y control, cuanto más ahora sus hijos, amén, no estarán bajo su cuidado. El decreto de Dios nos enseña de que nada va a poder acontecer que Dios no permita. Por eso todos los actos que nosotros hagamos de tipo personal, de tipo familiar, de tipo social, que no hayan sido instruidos u ordenados por Dios, no tienen buen fin. Dios nada más está comprometido con su palabra. Aleluya. Y por eso es que hace esas excepciones de la voluntad permisiva, porque están incluidas dentro de su palabra. Amén. Entonces, si usted está haciendo cosas para Dios que Dios no está de acuerdo, usted está haciendo obras muertas, estériles, que no tienen ningún valor en los cielos y que sí le está consumiendo su tiempo, le está consumiendo su patrimonio. Amén. Pero que al final de cuentas no tendrán fruto. No todo lo que hacemos para Dios le agrada a Dios. Amén. Solamente aquello en lo que Él está de acuerdo,
en que hagamos nosotros. Amén. Les digo esto porque vamos a seguir viendo lo que es la Biblia, y toda la lucha de todo lo que ha estado en contra de la Escritura es porque no ha querido respetar los decretos de Dios. Eso es todo. El hombre ha decidido ponerse en contra de Dios y querer de alguna manera violentar su voluntad e imponer la suya. Amén. Como nosotros no vivimos más de 80 años, según la Biblia, aunque algunos vamos a vivir más, dice mi esposa, y yo lo creo. Amén. Usted fallece y sus hijos están haciendo lo mismo que usted. Mueren los hijos y los nietos están haciendo lo mismo. Amén. Entonces, esta es una condición que el adversario sabe y que usa. ¿Para qué? Para ponernos en contra de la voluntad de Dios. Eso es todo. Porque Él sabe lo que es ponerse en contra de la voluntad de Dios. Él lo vivió en Él mismo. Amén. Cuando dice, fuera. No, papito, que voy a regresar. Fuera. Entonces Él sabe lo que Dios no tolera. Y eso es lo que nos implanta a los seres humanos para que entremos en rebelión contra Dios y Él también nos diga a nosotros, fuera. Amén. Entonces, Dios es el único que tiene la capacidad de cumplir todo lo que a usted le ha prometido. También tiene la capacidad para hacer que se haga efectivo lo que Él ha dicho. Amén. Entonces, amados, ¿qué horas son, mi amada? 5. Ok. Creo que vamos a dejar ahí el tema. Amén. Avanzamos bastante. Les agradezco su paciencia, su interés. Que sea de bendición lo que les vine a compartir. Amén. Gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias, pastor, por este momento. Bueno, pues damos por terminada la clase. Antes de terminar la transmisión, como dijo el pastor, por ahí va a estar pasando la información cuando él lo vea pertinente, ¿verdad? Como les decimos, recuerden que es de 6:30 a 8. Vamos a estar compartiendo el link. Conforme vayamos platicando con el pastor, siempre vamos a tratar de mejorar las clases, siempre en todo. Ahorita salimos. Y bueno, lo importante es que ustedes se sientan bendecidos. La verdad es que a mi gusto fue de mucha bendición, pastor, gracias. Y bueno, si alguien más de la iglesia quiere venir, también recomiéndela, ¿verdad? Para que pues podamos agregarnos